Chicos, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Todo bien? Bueno, esperemos que entren un par más, por si entran, y si no, ahora arrancamos. Bueno, chicos, arrancamos. Ahora en un ratito les tomo asistencia. Cuando terminamos les tomo asistencia. Sí. Bueno, hoy tenemos que ver el tema de dolo y violencia. ¿Ustedes ayer vieron error? No, el jueves vieron error. ¿Me pueden confirmar eso? Me parece que sí, ¿eh? Bien. Tenían que ver la diferencia entre los vicios de los actos voluntarios con los vicios de los actos jurídicos. ¿Eso lo vieron? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la unidad, la parte que le tocaba a la doctora Bonadíez era esta distinción y después ignorancia y error. ¿Lo vieron más o menos? Sí, eso lo vimos, profe, el jueves. Bien. Desactivé el audio sin querer, perdón, Ryan. No, decía que lo dimos el jueves pasado, esos temas. Bien, buenísimo. Entonces, ¿les quedó claro el tema de la diferencia entre los vicios del acto voluntario y de los actos jurídicos? De todas maneras, les traje el cuadrito de nuevo para que veamos que lo que vamos a ver hoy, o sea, hoy vemos dolo y violencia, ¿no? Pero ustedes ya vieron error, ignorancia y error, que es un mismo vicio, ¿no? Y todos ellos corresponden a la categoría de vicios de los actos voluntarios. Por lo tanto, esos tres vicios se le van a aplicar, a ver, van a ser de aplicación en cualquiera de los actos que les siguen en la lista, ¿sí? Pueden ser aplicables en los actos lícitos o ilícitos, en los actos jurídicos, en los simples actos lícitos, en los delitos y en los cuasi delitos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de vicios del acto jurídico, son exclusivamente vicios del acto jurídico, no pueden darse en otras categorías de actos, ¿sí? Y algo que tengan en cuenta es que a los vicios del acto jurídico se los suele llamar vicios de la buena fe, ¿sí? Porque tienen que ver con eso, con la falta de buena fe que debe mediar en los actos, en las tratativas previas, en la celebración, en la ejecución y con posterioridad a la ejecución del acto jurídico, ¿sí? Hay una regla que es esto, que los contratos deben celebrarse, interpretarse, ejecutarse de buena fe. Entonces, cuando se viola esa buena fe es cuando hablamos de los vicios del acto jurídico, ¿sí? Que son lesión, simulación y fraude, ¿sí? Entonces tengan esa diferencia en cuenta, porque es posible que lo preguntemos.
los vicios del acto voluntario pueden darse incluso en los actos jurídicos, ¿sí? Pero los del acto jurídico solo en los actos jurídicos. Bien, vamos a repetir entonces que el acto voluntario era el que era ejecutado con discernimiento, intención y libertad, y que es manifestado por un hecho exterior, ¿sí? Esto ya lo vimos el tema del hecho exterior en las formas del acto, cuando vemos instrumentos públicos, después ustedes vieron instrumentos privados, así que bueno, eso ya lo conocen. Bien, dijimos entonces que los elementos internos del acto voluntario, que eran discernimiento, intención y libertad, podían verse afectados por ciertos defectos, ¿sí? A ver, el discernimiento, según el código actual, se ve afectado por la privación de la razón al realizar el acto, ¿sí? Es decir, una privación de la razón transitoria al menos, que afecta al momento de realizar el acto. Ser menor de 10 años para los actos voluntarios ilícitos y ser menor de 13 años para los actos voluntarios lícitos, ¿sí? En esto, recuerden esto que se dice siempre, que el legislador entiende que la persona adquiere noción sobre qué es lícito y sobre qué es ilícito. A ver, puede determinar qué es ilícito antes que aquello que es lícito. Por eso a los 10 años ya se entiende que existe discernimiento para determinar cuándo un acto es ilícito, ¿sí? ¿Entienden? De ahí viene la diferencia de los 10 y los 13 años. Estos tres causales que obstan el discernimiento no se llaman vicios, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la teoría general de los vicios de la voluntad, hablamos de ignorancia, dolo y violencia, no hablamos de las tres causales que afectan el discernimiento, ¿sí? Esto es una cuestión de siempre, no tiene mayores explicaciones. Podría pensarse que serían vicios, pero no son vicios, son como defectos en el sujeto, ¿sí? Se habla en esos términos. Bueno, la intención, y dijimos era esta capacidad de dirigir el acto hacia el fin deseado, ¿sí? Se va a ver afectado por el vicio de ignorancia o error y por el vicio de dolo. Y luego la libertad, que es esta posibilidad de elegir la celebración o no elegir la celebración del acto, se va a ver afectada por la violencia. ¿Bien? Bueno, hoy tenemos que ver dolo y violencia, ¿sí? Dolo afecta a la intención, violencia afecta a la libertad. Bien. Déjenme ver. Bien, bueno, el tema del dolo, ¿sí? Ustedes habrán leído ya en varias unidades que el dolo es una palabra muy común, ¿sí? En el ámbito del derecho civil. Y quizás hasta ahora no sabían qué significaba, pero la han leído. Entonces, tenemos que aclarar esto, y es que la palabra dolo tiene muchas acepciones, ¿sí? En el derecho civil. Por eso es que la han visto tantas veces. Y no siempre se habla de dolo en el mismo sentido, entonces vamos a determinar bien de qué se trata el dolo, ¿sí? En el tema de los actos ilícitos que ustedes vieron, el tema de la responsabilidad civil, que lo vieron, lo tienen en el programa, se habla de dolo como intención del sujeto de producir un daño, a ver, con intención, mediando intención. El dolo es la intención de generar el daño que su hecho va a realizar, ¿sí? Es decir, a sabiendas del resultado dañoso, lo realiza igual, ¿sí? Y el dolo, que es un factor de atribución subjetivo, ¿sí? En los delitos civiles, si ustedes se acuerdan, acá en el cuadro, fíjense que los delitos se llevan a cabo con dolo y los cuasi delitos con culpa. El dolo, entonces, como factor de atribución de la responsabilidad civil, se opone a la culpa, ¿sí? Porque la culpa es ese resultado dañoso que, en el cual no hubo intención de dañar, sino falta de previsión en el resultado, ¿sí? ¿Ustedes entienden la diferencia entre dolo y culpa? Sí, es clarita la diferencia, profe. Bien, buenísimo. Por eso en un caso hablamos de delito y en otro de cuasi delito, ¿sí? Ahora, en el derecho de las obligaciones que ustedes todavía no vieron, el dolo es este incumplimiento deliberado del deudor, aun cuando se encuentra en condiciones de cumplir. Es decir, debe cumplir, es exigible, es obligación, está en condiciones de cumplir y así todo elige no cumplir.
¿sí? A eso llamamos dolo en el tema de las obligaciones. Y en el ámbito de los vicios de la voluntad, el dolo son estas maniobras engañosas para viciar la voluntad de la contraparte y lograr la realización de determinado acto. Entonces, en este sentido es que vamos a hablar hoy, ¿sí? En dolo como vicio de la voluntad o vicio de los actos voluntarios, ¿sí? ¿Qué sería el dolo? Entonces, ciertas maniobras engañosas, ¿sí? Esto es un primer acercamiento al término. Son maniobras engañosas que lo que hacen es que la contraparte celebre un acto porque justamente está engañada, ¿sí? Ahora van a ver que el engaño pueden ser o maniobras engañosas o pueden ser ocultaciones. Se pueden ocultar información a propósito para producir este convencimiento en la contraparte para celebrar el acto, ¿sí? Claramente la voluntad de la contraparte en ese caso va a estar viciada por dolo, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? A ver. Sí, acá, esto. A ver, el dolo en cualquiera de las tres acepciones genera daños, ¿sí? Es decir, el dolo en cualquiera de las tres acepciones viola el principio de buena fe, ¿sí? Si yo voluntariamente incumplo, estoy violando la buena fe en la ejecución de la obligación, ¿sí? Si yo dolosamente realizo un daño, claramente estoy violando la buena fe que tengo que tener con respecto de los demás, ¿sí? Si yo convenzo a la contraparte mediante dolo, lo que estoy haciendo es violando la buena fe que debe existir entre los contratantes, ¿sí? Por lo tanto, siempre el dolo, en cualquiera de las acepciones, genera responsabilidad, en el sentido de la responsabilidad civil, ¿sí? Porque, a ver, hay un principio general que dice que las relaciones jurídicas deben darse mediando la buena fe. El incumplimiento de esa buena fe o la violación de esa buena fe genera responsabilidad civil, ¿sí? En todos los casos. Bien, entonces nos quedamos con dolo como vicio de la voluntad, ¿sí? Las otras dos, el primero, el de actos ilícitos, ya lo habrán visto, y el del derecho a las obligaciones lo van a ver luego en obligaciones, ¿sí? Entonces nos quedamos con dolo como vicio de la voluntad. Bien, van a ver, si ustedes ya vieron error, van a ver que el dolo es muy parecido al error, solamente que acá interviene otra persona, entonces a veces se dice que el dolo es un error inducido, ¿sí? Es un error inducido por la contraparte o por un tercero, es decir, yo me equivoco sobre ciertas condiciones de celebración del acto, pero no me equivoco por mi propia culpa, sino que hay un tercero que hace que yo me equivoque, me engaña, ¿sí? Entonces, ¿qué es el dolo como vicio de la voluntad? Bueno, les traje tres conceptos porque no hay uno único, ¿sí? Jean Vigas decía que eran maniobras engañosas para viciar la voluntad de la contraparte y lograr la realización de determinado acto. ¿Bien? El Código Civil anterior y el de ahora dicen que es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero. Ven acá que están las dos variantes, el dolo por acción o el dolo por omisión, ¿sí? Aserción de lo que es falso sería el dolo por acción, o disimulación de lo verdadero sería el dolo por omisión, de alguna manera. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para conseguir la ejecución de un acto, ¿sí? Lo mismo. Se realizan estas maniobras engañosas para viciar la voluntad del contrario y lograr que ejecute el acto. Y Tobias dice, y este es un concepto más actual, que es el engaño dirigido a producir un conocimiento equivocado, ¿ven? Ahí vemos el tema de que el dolo guarda una gran similitud con el error, ¿sí? Porque sería un error inducido. Dice, engaño dirigido a producir un conocimiento equivocado, o bien una errónea representación mental, por lo que resultará un error provocado. ¿Bien? Esto es más o menos lo que es el dolo. Ahora vamos a ver qué dice el código nuestro. Bueno, vamos a ver que el dolo se puede clasificar según en varias categorías, ¿sí? Y la principal es esta, que es el dolo esencial, que es el más importante, ¿sí? Que se va a oponer al dolo incidental. ¿Bien? En el dolo esencial, la maniobra engañosa es la causa determinante de la realización del acto. ¿Qué significa esto? Significa que
Si no hubiese mediado ese dolo, el acto no se hubiese realizado, ¿bien? Es decir, el dolo es determinante, tienen que acordarse eso. En el dolo esencial el dolo es determinante. Hace que el acto se lleve a cabo. Sin el dolo no se hubiese llevado a cabo, porque el sujeto que realiza el acto no hubiese tenido la determinación de realizarlo. ¿Bien? El dolo incidental es al contrario. ¿Sí? No determina la voluntad de la gente que realiza el acto. Es decir, no es la causa determinante que convence a la parte para realizar el acto, ¿sí? Pero recae sobre otras cuestiones del acto que no son las esenciales, que no son las determinantes, pero puede producir que la parte consienta realizar el acto en condiciones desfavorables para sí mismo. ¿Bien? Vamos a suponer, yo voy a celebrar un contrato y mediando dolo, mi contraria entiende que le estoy vendiendo un objeto distinto o mucho mejor de lo que pensaba que era, de esta idea mental que tenía del objeto previo a la maniobra engañosa, previo al dolo, ¿no? En ese caso el dolo va a ser esencial, ¿sí? Porque el sujeto elige comprar porque entiende que las condiciones que yo le ofrezco sobre el objeto son esenciales para él, ¿sí? Determina la voluntad de contratar. Ahora, yo puedo vender un objeto y no mentir sobre las condiciones, no realizar ningún tipo de dolo esencial en ese sentido sobre el objeto principal de la transacción, pero lo que puedo hacer es mentir sobre otras condiciones accesorias, mentir, engañar. Entonces, por ahí yo contrato, ofrezco un préstamo y me aceptan el préstamo, y hay algún dolo en las condiciones de pago o hay algún dolo en los intereses, ¿no? Entonces ahí el dolo no sería esencial porque la parte no contrató por las características que yo le ofrecía sobre los intereses o sobre las formas de pago, ¿no? Pero puede ser que esos intereses impliquen peores condiciones para la contraparte, por lo que el dolo ahí sería incidental. ¿Entienden esa diferenciación? Sí, se entendió. Bien. Es una duda que Tenemos yo otra. tenía que no me lo podía despejar. Bien. Sí, son sobre condiciones accesorias al acto en el dolo incidental, que no hacen que la contraria se determine a realizar el acto, ¿sí? Pero de alguna manera lo colocan en una situación desfavorable. Podríamos pensar Claro, en el tema de los intereses. ahora entendí por qué decía que era determinante de la voluntad. Claro, claro, porque a ver, el que contrata no contrata porque le convienen los intereses, contrata porque necesita de alguna manera el objeto principal de la transacción. Pero el tema de los intereses, el tema de los medios de pago, incluso podría ser, no sé, lugar de pago. ¿Sí? Podría decirle yo, bueno, tenés que venir todos los meses, a ver, podríamos pactar que todos los meses tiene que venir a mi casa, pero yo lo engaño y le digo, no, pagás en cualquier lugar. Y luego se encuentra con que tiene que pagar en mi casa. Y quizás no le conviene venir a pagar a mi casa. Digo, el lugar de pago no es determinante del acto. Por lo tanto, si el dolo recae sobre el lugar de pago, no va a ser esencial, va a ser incidental. ¿Sí? Pero coloca a la parte en una situación desfavorable, que desconocía porque justamente fue engañado mediando dolo. Bien, bueno. Otra clasificación es el dolo directo del dolo indirecto. Que el dolo directo es cuando el engaño o esta maquinación o ardid, antes se decía ardid, proviene de una de las partes del negocio, es decir, dos personas realizan el negocio y una de ellas engaña a la otra. Bien, ahora el dolo indirecto es cuando el engaño proviene de un tercero distinto de las partes, ¿sí? Yo voy a contratar con Ryan y le pido a un amigo que engañe a Ryan, ¿no? Que realice una maniobra dolosa para que Ryan se convenza de celebrar el acto que yo quiero celebrar. Bueno, ahí el dolo es indirecto, ¿sí? Proviene de un tercero ajeno a la relación jurídica. Bien. Y luego tenemos el dolo positivo, o por acción, y que se opone al dolo negativo o por omisión, ¿sí? El dolo por acción son estas maniobras que dijimos, este hacer, ¿sí? Engañoso, que el Código Civil y Comercial lo define como toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. ¿Sí? Ahora, cuando el dolo
se manifiesta por omisión, es decir, no por la realización de actos que convencen a la contraparte, sino que hay una falta de realización de acciones, ¿sí? Una omisión propiamente dicha. El dolo va a ser negativo o por omisión, ¿sí? Y van a ver que el código dice que es una reticencia u ocultación de información o de lo que sea necesario, ¿sí? Y van a ver que el código lo que dice es que produce los mismos efectos que la acción dolosa. Bien, o sea, el dolo negativo o por omisión está equiparado en el código en cuanto a los requisitos y a los efectos al dolo por acción o dolo positivo, ¿sí? Entonces, los dos supuestos quedan comprendidos dentro del vicio de la voluntad, que es el dolo. Bien. Ahora, en cuanto a los sujetos del dolo, ¿quiénes pueden ser los sujetos que realizan las acciones dolosas? Bueno, el 274, como ya lo dijimos en el dolo directo y el dolo indirecto, dice que el autor del dolo esencial y del dolo incidental, es decir, en los dos supuestos puede ser una de las partes del acto o un tercero. Esta clasificación ya la mencionamos. Bien. ¿Qué efectos produce el dolo? Supongo que ustedes ya habrán visto cuáles son los efectos que causa el error. Si alguien se acuerda, me los dice, o cuáles son los efectos que causan los vicios de la voluntad en general. Y causan la nulidad del acto. Ajá. Bien. ¿Te acordás qué tipo de nulidad y demás? Hay nulidades relativas y nulidades absolutas, y también hay nulidades parciales y nulidades totales. Bien. Muy bien, es cierto. Nulidad creo que lo vemos en la última unidad, ¿no? Sí. En la anteúltima unidad vemos ineficacia de los actos jurídicos, que es la próxima clase que tienen conmigo, que es la última. Que la semana que viene terminaríamos con las clases. Bueno, ¿qué efectos produce el dolo entonces? El dolo va a producir dos efectos, ¿sí? Uno es esto de que tacha de nulidad el acto viciado, como decía Ryan, ¿sí? Porque en general los vicios de la voluntad producen esto, la nulidad del acto. ¿Qué tipo de nulidad va a producir el dolo? La nulidad va a ser relativa, ¿sí? Ustedes se acuerdan que la nulidad relativa era siempre en beneficio de la persona que sufría de alguna manera la causal de nulidad, en este caso la víctima del dolo. Por lo tanto, el acto puede ser confirmable. ¿Por quién? Por esa persona víctima. Si esa persona víctima igualmente decide consentir el acto, decide confirmar el acto viciado de nulidad, entonces la nulidad se subsana y se mantiene la validez del acto, ¿sí? Ahora, el tema de la nulidad del dolo puede ser invocada por vía de acción o por vía de excepción. Alguien que no sea Ryan me dice, ¿qué significa que algo yo lo puedo invocar por vía de acción o por vía de excepción? Si alguien lo sabe, y si no lo sabe me dicen no sé, pero hablen. ¿Nadie va a hablar? Bien, acá me dicen que no lo saben. Ok. Jennifer, ¿tenés alguna idea sobre esto? Ah, Jennifer ya me escribió, perdón. Rosario, ¿tenés alguna idea? Chicos, la verdad, o sea, es lamentable. No lo sé. Es lamentable, porque están todos con la cámara apagada, no hablan, qué sé yo entiendo que estamos a fin de cuatrimestre y todo, pero digo, no tiene mucho sentido la clase, porque si no, miren las clases del cuatrimestre pasado y listo. Que dicen lo mismo. A ver, que la nulidad sea invocable por vía de acción o por vía de omisión significa que yo, como por vía de acción, puedo presentarme ante el juez y solicitar la nulidad del acto, ¿sí? Me presento una demanda de nulidad, solicito la nulidad del acto. Ahora, que se pueda invocar por vía de excepción significa que la nulidad se utiliza como defensa, ¿sí? Y no como acusación o como ataque. Supongamos que yo celebro un acto viciado de dolo, ¿no? Y yo no termino de cumplir las condiciones del acto, un contrato, ¿no? Yo no termino de cumplir las obligaciones a mi cargo en el contrato. Y viene mi contrario y me demanda exigiendo el cumplimiento de ese contrato.
yo ahí puedo poner como excepción la nulidad del acto. ¿Sí? En ese caso yo utilizo la nulidad como defensa, como contestación ante la exigencia de mi contrario. Bien, esa es la diferencia entre la nulidad como acción y como excepción. Y en segundo lugar, el dolo habilita la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la víctima. ¿Por qué? Porque hoy les dije que el dolo implica una violación a la buena fe, y esa violación se traduce en daño, y ese daño genera la obligación de reparar, ¿sí? Lo que pasa es que esto no tiene que ver, a ver, si bien el código lo dice, no tiene que ver con el tema de los vicios de la voluntad, sino con los principios generales sobre la responsabilidad civil, que indican que quien produce un daño debe repararlo. Entonces, si bien el código lo regula al hablar del dolo, sabemos que siempre que haya un daño debe repararse. ¿Bien? Y les iba a decir algo más. Bien. Estas dos acciones yo las puedo iniciar de manera conjunta. Yo puedo reclamar las dos cosas a la vez. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un dolo indirecto, que dijimos que es cuando la acción dolosa o la omisión dolosa la ejecuta un tercero distinto de las partes del acto, yo le tengo que reclamar ese daño a quien efectuó el dolo. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo le demandaría la nulidad a mi contraparte y los daños y perjuicios a quien actuó dolosamente. ¿Entienden esto? Ahora, lo que dice el código es, si mi contraparte era cómplice en el dolo del tercero, es decir, sabía que el tercero estaba realizando alguna maniobra dolosa para convencerme a mí de realizar el acto, entonces son solidariamente responsables. En ese caso, vamos a suponer, tenemos un dolo indirecto, yo le reclamo la nulidad a mi contraparte, ¿sí? Y los daños y perjuicios al tercero que realizó el dolo. Eso es un caso. Ahora, cuando ese tercero y mi contraparte son cómplices, yo le voy a reclamar la nulidad a mi contraparte y los daños y perjuicios a mi contraparte y al tercero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que dice el código es que cuando hay complicidad entre mi contraparte y el tercero que realiza el dolo, son responsables solidariamente. ¿Qué significa la responsabilidad solidaria? A ver, esto ustedes lo van a ver en obligaciones, pero básicamente la responsabilidad solidaria es cuando hay muchos deudores, o muchos acreedores, o muchos sujetos pasivos, ¿sí? Y yo le puedo reclamar el cumplimiento de lo debido a cualquiera de ellos, ¿sí? Cuando la responsabilidad es mancomunada, y vamos a suponer que yo tengo 10 deudores y me deben 100 pesos todos juntos, ¿no? Esa es la responsabilidad mancomunada. Cuando la responsabilidad es mancomunada, yo le puedo reclamar 10 a cada uno, ¿sí? Ahora, cuando la responsabilidad es solidaria, yo le puedo reclamar 100 a cualquiera de ellos. Y tienen la obligación de responder por el total. Le puedo reclamar el total a cualquiera. Luego entre ellos se devolverán lo que corresponda. Entonces, en este caso, como nos dice el código que hay responsabilidad solidaria, yo le puedo reclamar los daños y perjuicios a cualquiera de los dos, ¿sí? Y cualquiera de los dos tiene que pagar el total de los daños. Luego entre ellos se devolverán lo que corresponda. Bien, eso es la responsabilidad solidaria. Tengan en cuenta esto, de que cuando hay doble indirecto, el responsable por los daños va a ser este tercero. Bien, bueno. Entonces sabemos que hay distintos tipos de dolo, sabemos los efectos que produce el dolo. Ahora la pregunta es, ¿cualquier tipo de dolo de los que vimos en las clasificaciones tiene la entidad suficiente para causar la nulidad del acto? La cuestión es que no, ¿sí? No todos los tipos de dolo causan la nulidad del acto. Solamente va a causar la nulidad el dolo esencial, que dijimos hoy que era el que, vamos a buscarlo en la diapositiva. Dolo esencial, el que constituye la causa determinante de la realización del acto. Solo el dolo esencial va a causar la nulidad del acto, es decir, que el dolo incidental no va a producir la nulidad, solamente va a producir la reparación de daños si hubieran daños. ¿Bien? Que era esta segunda acción que yo podía reclamar, los daños y perjuicios. Luego, el dolo esencial puede ser directo o indirecto, o puede ser positivo por acción o por omisión, es decir, todas las clasificaciones quedan comprendidas. La única que nos importa es que el incidental es el único dolo que no va a producir la nulidad del acto. ¿Entienden eso? Sí, se entiende, profe. Bien, entonces el dolo incidental, dijimos, no causa la nulidad, solamente causa la reparación de daños por los principios generales de
la responsabilidad civil que indican que quien genera un daño debe resarcirlo, bien. Ahora, si solo el dolo esencial causa la nulidad del acto, tenemos que ver cómo tiene que ser ese dolo esencial o qué requisitos, ¿sí? Entonces, el dolo esencial, para ser esencial y causar la nulidad, tiene que tener estos requisitos. En primer lugar, tiene que ser grave, ¿sí? Que tiene que ser apto para engañar a una persona que actúa diligentemente en la realización de sus actos. Si la maniobra es tan grosera que con un mínimo de precaución podrías haberla desbaratado, se podría haber puesto en evidencia el dolo, entonces no es grave, ¿bien? Tiene que ser apto para engañar a una persona que normalmente es diligente cuando realiza sus actos, ¿bien? Es prudente cuando realiza sus actos, ¿bien? Además debe ser determinante. Esto significa que, esto que dijimos, que es la causa que lleva al sujeto a la realización del acto, que sin mediar el dolo no se hubiese celebrado el acto. En ese caso, es determinante de la voluntad y configura dolo esencial. Además debe ser importante, que debe ser significativo desde el punto de vista económico, ¿sí? Si el dolo no causa daño o el daño es insignificante, entonces no va a ser un daño importante y no va a ser dolo esencial. Y además no debe haber dolo recíproco. Esto significa que no deben haber realizado acciones dolosas las dos partes, porque en ese caso se anulan de alguna manera y ya no puedo invocar el dolo esencial, porque yo también realicé maniobras dolosas. Bien, entonces si se dan todas estas condiciones, el dolo va a ser esencial y podemos pedir la nulidad del acto. Si no se dan, igualmente el dolo va a ser incidental y podemos pedir la reparación de daños y perjuicios. Bien, eso es todo lo de dolo. ¿Les queda alguna duda? Hasta ahora ninguna. Bien. No, profe, ninguna. A ver. Bien, buenísimo. Tenemos que ver el segundo vicio, ¿sí? Que tenemos que hablar hoy, que es el tema de la violencia. A ver, ¿ustedes logran observar las similitudes entre el error, que es un vicio de la intención, y el dolo, que también es un vicio de la intención? ¿Ven que es similar? ¿Ven que esta idea que les dije de que en realidad es el mismo efecto, solo que uno es inducido y el otro es propio? Se evidencia acá, me dice Franco que sí. Sí, son casi iguales. Son muy parecidos, sí. Solo que el dolo proviene de alguien distinto de la víctima. Bien. Ahora, cuando hablamos de violencia, cambiamos un poco la idea, porque la violencia afecta a la libertad, ¿sí? Que es un elemento distinto de la intención. Bien, entonces la violencia, el vicio se llama vicio de violencia, pero ahora van a ver que incluye varios supuestos. La violencia es una coerción de alguna manera ejercida sobre una persona, ¿sí? Para determinarla a realizar un acto. Bien. Y tanto en el Código Civil anterior como en el de ahora, el vicio de la voluntad, violencia, incluye dos supuestos. La fuerza irresistible, ¿sí? Que es una violencia física, que dice ahí constreñimiento corporal empleado contra la gente por el cual se lo reduce a un instrumento pasivo del acto. Es decir, la persona deja de actuar como sujeto y pasa a actuar como objeto, es controlado mediante violencia física por alguien más. ¿Sí? Y hay unos ejemplos que propone Saux. Uno dice, no, este lo da Rivera, dice, cuando por fuerza se le lleva a la mano de una persona para que firme algo. Entonces yo lo obligo a realizar un acto lícito, ¿sí? Que es la firma de algo, mediante fuerza. Pero como dijimos hoy, los actos voluntarios incluyen también los ilícitos, por lo tanto estos vicios también pueden darse en los actos ilícitos. Y propone Saux un ejemplo, que es sobre los actos ilícitos, que dice, cuando se fuerza a alguien a presionar el gatillo o a utilizar un arma de fuego, ¿sí? Se lo utiliza como un mero instrumento para que apriete el gatillo o utilice el arma, ¿no? Y en ese caso hay un vicio de violencia, un vicio de la voluntad, que se da en un acto ilícito, ¿ven? No necesariamente se dan todos en los actos lícitos. Y el segundo tipo de vicio que comprende el vicio de violencia es la intimidación o las amenazas, ¿sí? Que son una violencia moral, que se trata de esto, de una amenaza de un sufrimiento futuro, pero muy pronto,
¿sí? Que no da tiempo al sujeto a buscar ayuda. Por eso es la inminencia. Bien. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la violencia? Lo mismo que dijimos hoy. Dice el código que el autor de la fuerza irresistible y de las amenazas, es decir, los dos supuestos de violencia, física y moral, pueden ser una de las partes del acto o un tercero, es decir, mi contraparte en el acto o un tercero distinto de nosotros, pueden ser quienes ejerzan la violencia. ¿Bien? Bien, entonces, acá tenemos que pensar esto. Cuando hablamos de fuerza física, el acto se va a realizar porque va a haber una fuerza física que lleva a la persona, al sujeto, a realizar el acto, ¿no? Pero el tema es cuando hay amenazas, las amenazas o la intimidación, la violencia se va a ejercer en una fase psicológica, ¿no? Entonces, finalmente, quien determina la realización del acto no es el que ejerce la intimidación, sino el sujeto intimidado, ¿no? Entonces, para que se configure la intimidación como vicio, ¿sí? Que determina al sujeto a realizar el acto que sea, lícito o ilícito, estas intimidaciones, estas amenazas tienen que reunir ciertos requisitos, ¿sí? Que los menciona el código. En primer lugar, bueno, deben existir amenazas, que es este anuncio de que se le va a provocar un mal grave e inminente a la víctima o a su familia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay amenazas, el sujeto no es que decide felizmente realizar el acto para evitar la amenaza, sino que lo que hace es decidir el mal menor, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí es donde vemos limitada la libertad del sujeto, libertad como elemento interno del acto voluntario, ¿sí? A ver, se debe generar un temor a sufrir un mal, ¿sí? Y ese mal es el que va a determinar la realización del acto, ¿sí? Acá, esto es importante, así como en el dolo se le exige que el dolo sea esencial, es decir, que sea determinante de la voluntad, ¿sí? Este temor a sufrir un mal también debe ser determinante, ¿sí? Es decir, el acto se debe realizar justamente por este temor, no debe haber otra causa determinante de la voluntad del sujeto. ¿Entienden esto? Tiene que ser de alguna manera también esencial la intimidación. Luego tenemos esto de que el mal con el cual se amenaza debe ser grave e inminente, ¿sí? ¿Cuándo el mal es grave? Cuando es idóneo, cuando tiene una intensidad suficiente para infundir un temor racional y fundado, ¿sí? Dicen los autores. ¿Va a ser racional y fundado? Dependiendo del sujeto, ¿no? Claramente si yo amenazo a una persona de 70 años y una persona de 17, 18, claramente van a ser distintas las condiciones personales del sujeto y esta gravedad y esta inminencia se va a medir con una vara distinta, ¿sí? Probablemente, a ver, si yo amenazo a una persona de 70 años con un daño muy leve, probablemente genere mayor temor y sea más grave que a una persona de 40 años que tiene otras fuerzas para reponerse, ¿sí? Y la inminencia significa, y esto inmediatez, que es muy próximo en el tiempo, el mal que se le va a generar a la persona, ¿sí? Y tiene que ser, esta inmediatez tiene que darse porque tiene que ser tan breve que impide que la persona acuda a buscar auxilio, ¿sí? Por eso la amenaza funciona, por la inmediatez. Bien. Ahora, ¿sobre qué pueden recaer las amenazas? Nos dice el código que pueden recaer sobre, en el 276, dice esto. Sobre la persona de la víctima, sobre los bienes de la víctima, sobre la persona de un tercero, sobre los bienes de un tercero. Es decir, no necesariamente la amenaza tiene que ser hacia mí, puede ser hacia un tercero. ¿Bien? Sin embargo, yo soy víctima del vicio de violencia. A ver. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de la violencia si se configuran todos estos requisitos que dijimos? Lo mismo, ¿sí? La violencia va a habilitar la demanda de nulidad del acto viciado y de nuevo, la nulidad va a ser relativa y va a ser confirmable, y lo mismo, la nulidad podríamos demandarla por vía de acción o por vía de excepción, ¿sí? Y además, como obviamente la violencia genera daños, va a habilitar la acción de daños y perjuicios. Bien, de nuevo, las dos acciones pueden entablarse de manera conjunta,
puedo elegir reclamar una o reclamar la otra, y el tema es que, como dijimos hoy, en el dolo, en la violencia también la violencia puede venir de un tercero. Entonces se da esta misma situación. Si ese tercero es el que produce el accionar violento, es a ese tercero a quien le tengo que reclamar los daños. ¿Bien? Salvo que haya complicidad con la parte, y de nuevo, son responsables solidariamente, y en ese caso lo reclamo a los dos. ¿Sí? Recuerden bien esto de a quién reclamarle qué, porque siempre lo preguntamos. Bueno, y tenemos que ver dos supuestos que no está muy claro si se incluyen dentro de la violencia como vicio y si generan o no la posibilidad de reclamar la nulidad. Bien. Uno es el temor reverencial y el otro es el estado de necesidad. Esto no sé si lo tienen en el libro, pero siempre lo tratamos. Bien, ¿qué es el temor reverencial? Ustedes fíjense, Jean Vías escribió un libro bajo la vigencia del código anterior, ¿sí? Que ustedes, creo que les mostré, que el código anterior tenía como un lenguaje bastante polémico hoy en día, que si hoy en día pensáramos de esa manera sería un poco raro, ¿no? Entonces, Jean Vías lo que decía respecto al código anterior era que el temor reverencial es el temor de desagradar a ciertas personas o a quienes se les debe respeto y sumisión. Bueno, durísimo, difícilmente hoy pensemos que haya personas a las que les debemos sumisión, ¿no? Por eso les traje este concepto también de Saux, que escribió un tratado hace muy poquito, bajo la vigencia del Código Nuevo y con un paradigma muy distinto. Que dice que el temor reverencial es cierto grado de subordinación que imperaba entre determinadas personas, dada la existencia de determinados paradigmas culturales como el paternalismo y un concepto riguroso de autoridad. ¿Ve? Que él dice como que el temor reverencial ya no existiría hoy en día, ¿sí? Dice, por ejemplo, en las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones laborales o entre esposos, porque bueno, antes sabemos que la esposa debía sumisión al esposo, ¿sí? Ahora, el temor reverencial puede ser considerado violencia. ¿A ustedes qué les parece? ¿Puede ser que yo me encuentre bajo esta libertad coaccionada por deberle temor reverencial a alguien más? ¿Ustedes qué piensan? Para mí en esa ocasión no sería una violencia. ¿No sería? No sería una violencia. Está bien. ¿Y qué sería? ¿Se te ocurre qué podría ser? Y sería algo Te más que pregunto. nada subjetivo, porque si se aplicara hoy día a los contratos, no creo que sea algo de suficiente gravedad como para anular un contrato. Es cierto, yo estoy de acuerdo. Mira, les cuento, el tema del temor reverencial no está en el código hoy, ¿sí? Se discutía más antes que ahora. Pero es cierto que el temor reverencial no es considerado una especie de situación en la que haya vicio de violencia, ¿sí? Por lo tanto, si hoy en día algún acto es realizado mediando temor reverencial, no podría demandarse la nulidad del acto, ¿sí? Podría eventualmente, si hay algún tipo de daño, reclamarse los daños y perjuicios, ¿sí? Ahora, el otro supuesto es el estado de necesidad, que es esta violencia resultante de acontecimientos exteriores, es decir, no es realizado por una persona esta violencia, sino es que hay un contexto que produce la violencia, ¿sí? Que son estas necesidades apremiantes cuya satisfacción es impostergable, como el hambre, el peligro de muerte, ¿sí? Situaciones violentas, no por un sujeto, sino por un contexto. Ahora, a ustedes les pregunto, de nuevo, ¿creen que el estado de necesidad puede ser considerado violencia y causar la nulidad del acto? Tampoco, profe. Tampoco. Bien. Tampoco. La cuestión es que no está muy claro respecto del estado de necesidad, porque hay autores que sí dicen que podría pensarse que el estado de necesidad configura un supuesto de violencia, ¿sí? Pero hay otros que dicen, y ustedes no sé si ya lo vieron esto, lo que dicen es que el estado de necesidad en realidad configura el vicio de lesión, que es cuando hay un sujeto en la relación por inexperiencia con cierto estado de necesidad, se dice también, que produce un aprovechamiento del contrario. Ustedes, bueno, mira, la clase que le sigue en el programa es lesión, lo tienen que ver con el titular. Pero cuando vean lesión, piensen en esto, en el estado de necesidad, a ver si a ustedes les parece, porque probablemente lo preguntemos también, si el estado de necesidad es
forma parte más bien del vicio de lesión o del vicio de violencia, ¿sí? La cuestión es que están esas dos posturas, y cualquiera de las dos son defendibles, pero ustedes tienen que saber por qué. Bien. Ahora, lo último que les pide la unidad, dice prescripción de las acciones por vicio de la voluntad. Es decir, dijimos que yo tengo esta acción de nulidad, ¿no? Que me habilita el vicio de la voluntad, dijimos en los dos casos, y también en el error. Ahora, ustedes saben que todas las acciones judiciales están sujetas a prescripción, es decir, yo tengo un lapso, esta es la prescripción liberatoria, ¿se acuerdan que hablamos de que había una prescripción liberatoria y otra adquisitiva? La prescripción liberatoria de estas acciones es el lapso que yo tengo para ejercitar la acción ante el juez competente y reclamar aquello que la acción me permite, ¿no? En este caso yo lo que estaría reclamando es la nulidad del acto, ¿sí? Sea del acto que se trate, ilícito o ilícito, lo que sea. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo para ejercer esa acción de nulidad? Bien. El 2562 nos dice que el plazo de prescripción es de 2 años, dice, prescriben a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. Bien, sabemos que entonces la nulidad relativa tengo 2 años para solicitarla. Ahora, ¿cómo cuento esos 2 años? ¿Sí? Porque si son 2 años desde que se realizó el acto, probablemente el vicio dure un tiempo más y yo no estaría en condiciones de ejercer. A ver, yo no estaría teniendo 2 años para libremente ejercer la acción, porque seguiría coaccionada de alguna manera. Entonces el 2563 nos dice que si se trata de vicios de la voluntad, que es nuestro supuesto, desde que cesó la violencia, es decir, desde el momento en que cesa la violencia o la intimidación, empiezan a correr los 2 años, ¿sí? Una vez que vencen los 2 años ya no puedo reclamar la nulidad. Y dice, desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. En este caso, desde que se conoció el dolo, tengo 2 años, ¿sí? Pero si no se conoció y pudo ser conocido, y yo a ver, el juez tiene que considerar también si en circunstancias comunes debió haberse conocido el dolo, esos 2 años van a contarse desde ahí, ¿sí? Y de nuevo, una vez que vencen esos 2 años, yo ya no puedo reclamar la nulidad del acto. ¿Bien? Tengo solamente 2 años. Bien, chicos, voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Les voy a tomar asistencia, denme un minuto. Bueno, chicos, ¿alguna duda sobre estos dos vicios? ¿O sobre algún tema en general? Hoy que preguntaron por el tema del parcial. No sé exacto la fecha. Sí. Me quedó una duda sobre las dos vías, la vía de acción y de excepción. La vía de acción es cuando me presento ante el juez para la nulidad del acto. Y la vía de excepción Claro. no me quedó muy clara. Me presento yo iniciando la demanda solicitando la nulidad del acto, ¿sí? Yo ejerzo la acción de nulidad, por eso se llama por acción, por vía de acción, porque ejerzo la acción de nulidad. Ahora, cuando a mí me reclaman el cumplimiento de ese acto, porque vamos a suponer que vos, Rosario y yo pactamos un préstamo de dinero, ¿no? Y vos estabas de alguna manera bajo cierto dolo o cierto error, ¿sí? Esenciales, ¿no? Y vos me tenés que devolver la plata o yo te tengo que reclamar algo, ¿no? Entonces yo inicio un juicio contra vos y yo ejerzo una acción por la cual a vos te reclamo el cumplimiento del acto. Vos como defensa podés oponer una excepción. Normalmente las defensas se llaman excepciones, ¿sí? Las defensas en el juicio se llaman excepciones. Entonces vos oponés como defensa, como excepción, la nulidad y decís, yo no tengo que cumplir porque el acto es nulo, y ahí desarrollás el tema de la nulidad, ¿bien? Porque hay un vicio. Esa es la diferencia. En la acción, yo inicio y reclamo. En la excepción me defiendo en base a la nulidad. ¿Se entiende? Vos lo que estarías diciendo es, no debo cumplir porque el acto es nulo. Claro, ahí es como, ahí decís que es nulo para no cumplir con el acto. En cambio en el otro es para que te cumplan a vos, digamos. No, en la excepción, a ver, en la acción yo reclamo directamente la nulidad, no reclamo el cumplimiento, reclamo la nulidad del acto. Vos que sos quien sufrió, quien sos víctima del dolo, vos iniciás un juicio para pedir la nulidad del acto. Distinto es que yo a vos te reclame en un juicio el cumplimiento y vos como defensa pidas la nulidad.
En los dos casos vos pedís la nulidad, porque yo no puedo pedir la nulidad, porque yo fui quien ejerció el dolo. ¿Me entendés? Ah, claro, gracias. Siempre sos vos. Siempre Sí. sos vos la Y víctima. en la sos parte la de víctima. sí, perdón. Cuando puedo reclamar a mi contraparte, ¿le clavo la nulidad a mi contraparte y los daños y perjuicio a ambos cuando es un tercero? Mira, ¿Así está bien? y si yo somos dos, ¿no? En el acto jurídico. Yo reclamo la nulidad y los daños a mi contraria. Bien, en ese caso ejerzo la acción, las dos acciones contra la misma persona. Ahora vamos a suponer, Sí. volvemos al caso. Vos, Rosario, fuiste víctima de dolo o de violencia y me reclamas a mí, ¿no? Dirigís contra mí la acción de nulidad y si yo fui quien ejerció ese dolo o esa violencia, a mí me reclamas la nulidad. La nulidad y los daños y perjuicios, ¿sí? Ahora vamos a suponer que Evelyn en realidad fue un tercero que ejerció la acción dolosa, ¿no? Vos sos la víctima todavía. En ese caso, vos me vas a reclamar a mí la nulidad, pero a Evelyn los daños y perjuicios, ¿sí? Porque ella fue quien causó el daño. Yo no hice nada, técnicamente. Yo solo me aproveché de que había un tercero engañándote o ejerciendo violencia. Ahora, si yo sabía que Evelyn estaba haciendo eso, y yo así y todo a sabiendas me aproveché de esa situación, entonces yo soy cómplice de Evelyn, ¿sí? Y en ese caso me vas a reclamar a mí la nulidad y los daños y perjuicios a Evelyn y a mí, a las dos. ¿Bien? Esas son las tres posibilidades. Perfecto, O que gracias. contra mí, o a mí la nulidad y a Evelyn los daños, o a mí la nulidad y a Evelyn y a mí los daños. Esas son las tres posibilidades. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, chicos, si no hay nada más, terminamos acá. ¿Les parece? Nos queda una sola clase, que es ineficacia de los actos jurídicos, y después ya terminaríamos, por lo menos yo, los martes. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Chao. Nos vemos, profe. Chao.